Rutas de un judío llamado Jesús, episodio 4. Rutas de los lugares visitados por Jesús fuera del mar de Galilea. Jesús visitó muchos lugares fuera del mar de Galilea y en este episodio vamos a concentrarnos en aquellos donde realizó milagros o tuvieron una significación histórica. El pozo de Jacob en Samaria, Tiro y Sidón, Decápolis, Gadara, Cesarea de Filipo y el monte Tabor. Jesús se dirigió a la región de Samaria, al pozo de Jacob. El Evangelio de Juan 4, del 1 al 42, menciona que Jesús tiene un profundo diálogo con una mujer samaritana. Un día, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob. Una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le pidió de beber. Ella, sorprendida, le preguntó por qué un judío le pedía agua a una samaritana. Jesús le ofreció agua viva, algo que saciaría su sed para siempre. Ella lo reconoció como profeta y finalmente Jesús le reveló que él era el Mesías. Impactada, corrió a su pueblo a contar su encuentro y muchos samaritanos creyeron en Jesús gracias a su testimonio. En Marcos 7, del 24 al 30, nos dice que Jesús partió y se fue a la región de Tiro y Sidón. Entró a una casa. Enseguida, una mujer cuya hija estaba poseída por el espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies, pidiéndole que sanara a su hija. Jesús habló con ella y le dijo: «Puedes irte, el demonio ha salido de tu hija». Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y el demonio se había ido. En la ciudad de Nablus, en Cisjordania, se encuentra la iglesia ortodoxa griega de San Fotini, construida sobre el histórico pozo de Jacob, donde Jesús habló con la samaritana. Hoy, la iglesia alberga iconografía ortodoxa y permite a los visitantes sacar agua del mismo pozo donde Jesús ofreció el agua viva, recordando su mensaje de salvación para todos. Gadara es una de las ciudades de la región de Decápolis, al sureste del mar de Galilea, y fue un importante centro cultural y comercial en tiempo de Jesús. Aunque no se mencionan muchos detalles de las actividades de Jesús, la región es conocida por el milagro de la curación del endemoniado en los relatos de Marcos y Mateo. Jesús visitó Cesarea de Filipo, donde hizo a sus discípulos una pregunta crucial: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pedro, inspirado, le respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús confirmó su identidad como el Mesías y, dirigiéndose a Pedro, declaró: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella». Con estas palabras, Jesús reveló el fundamento de su iglesia y su victoria sobre el mal. Mateo 16, 18. Jesús subió a un monte con Pedro, Santiago y Juan, y su rostro resplandeció y sus vestiduras se volvieron blancas. Apareció Moisés y Elías hablando con él, y una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Los discípulos, asustados, se postraron, pero Jesús los calmó y les pidió guardar silencio hasta su resurrección. Este episodio de la Transfiguración marca el fin de la etapa pública de Jesús antes de su entrada triunfal en Jerusalén. En los días previos, Jesús había culminado su vida pública con eventos significativos como la resurrección de Lázaro, que sorprendió a muchos y avivó la oposición de los líderes religiosos. También compartió enseñanzas sobre el reino de Dios, incluidas parábolas, advertencias
sobre el fin de los tiempos. Finalmente, en Betania fue ungido por María como preparación para su pasión. Este es el fin del Story Map de la etapa 1, las rutas de un judío llamado Jesús desde su anunciación, nacimiento, hasta sus viajes en Galilea y en sus alrededores. Las rutas de un judío llamado Jesús continúan en otro Story Map, etapa 2, episodio 5, las rutas de la pasión, muerte y resurrección de Jesús.